Hoy te voy a contar la historia de cómo construí mi propia startup. Ojo, te adelanto que no hay ninguna fórmula secreta para hacerlo. Es más, creo que cada startup es única e irrepetible y en ese sentido, lo más importante y lo que a mí más me sirvió no es seguir ciertos pasos, fórmulas o incluso frameworks o marcos para hacer mi propia startup, no. Lo que más me sirvió fue escuchar a otras cofundadoras, cofundadores que vivieron esta experiencia primero y yo cogía las cosas que me parecían útiles y las aplicaba a mi aquí y ahora. Ese es el objetivo de este video. Sin más rodeos, hablemos de negocios. ¿Qué es una startup? Una startup es una organización temporal, atención con los detalles, que busca un modelo de negocio repetible y escalable. Y una empresa es una organización permanente que ejecuta un modelo de negocio repetible y escalable. Una startup no necesariamente tiene que ser tecnológica. Por ejemplo, McDonald's fue una de las primeras startups. ¿Por qué? Porque buscó un modelo de negocio disruptivo y no tenía nada que ver con lo que hacía. Mezcló la venta de comida rápida con el negocio inmobiliario. Hasta que encontró ese modelo de negocio, esa fórmula que le permitió repetirla y escalarla. Hoy en día McDonald's, ya la conocemos, es una empresa, no es una startup. ¿Por qué? Porque ya encontró el modelo de negocio. De la misma forma, las startups, el objetivo de las startups es convertirse en una empresa. Sin embargo, siempre las startups van a tener ese espíritu de búsqueda, de validación de mercado, de escalar, de escuchar a los clientes constantemente. Todo ese camino o ese recorrido de las startups es importante que se mantenga. Sin embargo, el objetivo de una startup es dejar de ser temporal para convertirse en un negocio permanente. Mi startup se llama Cambista, con K, que es la primera plataforma de cambio de divisas digital. Aquí en el Perú no existía eso antes. Hace más de 4 años la gente tenía solo 2 alternativas para cambiar dinero. O lo hacía en la calle, y en la calle era un entorno muy riesgoso y cambia dinero porque necesitaba pagar deudas en dólares. Aquí en el Perú las cosas están bastante dolarizadas, 40% dolarizado. Créditos hipotecarios, créditos vehiculares, deudas de tarjetas de crédito en dólares. ¿Cómo nace la idea? Creo que hay muchas formas de que nazca una idea y aquí no existen fórmulas secretas. Puede que se te ocurra, puede que sea un momento eureka, que digas, oye, nadie ha hecho esto antes, o el que lo está haciendo mal y yo creo que lo puedo hacer mejor, si te puede ocurrir una idea de negocio buena. Otra forma es que tengas un equipo que esté con el mood de querer emprender y quizás digan, oye, hay que emprender en algo, busquemos un problema para atenderlo. O puede ser que tengas una audiencia primero, un grupo creado en donde veas una necesidad después de entender la audiencia. Hay miles de formas de las que puede ocurrirse una idea de negocio. En nuestro caso fue bien interesante. Yo empecé a ser emprendedor antes de crear Cambista y yo me sentía en esa experiencia de querer emprender. Empecé a leer sobre emprendimiento, me gusta leer en general, empecé a leer muchísimo sobre emprendimiento y yo quería hacer algo propio. ¿Por qué? Básicamente por necesidad. Yo estudié, para los que no conocen, 5 años para ser sacerdote. Después no terminé la universidad y me fui a estudiar filosofía y teología, 5 años. Luego me salí porque decidí que no era lo mío y tuve que retomar mi carrera de universidad 5 años después. Y después de estos 5 años fue complicadísimo porque estaba estudiando con gente mucho menor. De repente empezaba, quizás mis amigos veía que terminaron la universidad y estaban en trabajos muy buenos. Mi enamorada en ese momento estaba trabajando en una corporación bastante grande. Entonces, a nivel personal sentí una especie de crisis importante. Social también, ¿no? Yo no tenía plata en general, todavía mis viejos me daban propina y vivía un poco de eso. Entonces trataba de alguna manera, que ya era grande, de pagarme mis propias cosas. Entonces trabajaba, por ejemplo, como VIP, ¿no? Como una persona de seguridad en los matrimonios, en fiestas, en eventos, y me ganaba mi platita y de esa manera tenía algo para la semana, pero tuve que sacrificar muchas cosas porque los fines de semana los perdía porque tenía que trabajar y esa plata que me ganaba, que eran como 200 soles por noche, por estar ahí, por cubrir toda la noche, era para toda mi semana. Entonces fue una crisis muy fuerte porque no podía vivir al mismo ritmo que mis amigos y amigas, mi enamorada, etc. Entonces
Es en ese contexto en el que yo digo, empiezo a trabajar como practicante en una empresa de marketing digital y en ese punto empiezo a ver que les veía la estrategia de marca a empresas que no necesariamente a mí me encantaban. Y a poder aplicar todo lo que he aprendido, porque todo esto lo leía, me formaba personalmente en distintos cursos que fui llevando para aprender más rápido, porque me sentía que tenía la necesidad de aprender mucho más rápido porque estaba atrasado. Y es en ese contexto en el que digo, oye, si es que sigo por la vía del trabajo corporativo, nunca voy a demorarme muchísimo en crecer, en alcanzar mis objetivos. Y es en ese contexto en que digo, quiero hacer algo propio. Tengo la capacidad de hacer algo propio. Y me acuerdo que el primer emprendimiento que tenía en mi cabeza era hacer una plataforma como un Uber del lavado de autos acá en Perú. Buscar a las personas, y era algo bastante social, buscar a las personas que estaban en las calles y meterlos a un sistema para que encuentre una persona, un lavador, que venga a tu casa y lave tu auto. Y con este mood, con esta experiencia personal, me encuentro con mi mejor amigo que venía de Australia. Y mi mejor amigo, curiosamente, tenía 10 ideas de negocio que había escrito en el avión. Y yo le cuento también en esta parrilla que me lo encuentro después de mucho tiempo, mi mejor amigo del colegio, y yo le digo, oye, tengo esta idea de negocio, quiero digitalizar un servicio, creo que el futuro está ahí. Y es ahí donde yo le digo, oye, quiero digitalizar el servicio de lavado de autos. Y me dice, pucha, yo también creo, fue interesante cómo hubo este match, este encuentro de intereses. Y es que él decía, oye, yo creo que hay que digitalizar un servicio, estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay mayor oportunidad en las casas de cambio. ¿Cómo puede ser que todavía que estamos yendo a cambiar plata, dinero, a la calle con personas que tienen chaleco antibalas? Y me acuerdo que esa época recién acababan de prohibir a cambistas de la calle en San Isidro, porque hay muchísimos robos, noticias de secuestros, robos en torno a los cambistas de la calle, porque manejan efectivo, bastante cantidad de efectivo. Y es ahí donde le dije, oye, qué interesante, no había contemplado ese problema. A mí no se me ocurre la idea, se le ocurre a él. Y es ahí donde le dije, oye, qué interesante, ¿cómo se llamaría este startup? Y me dijo, pongámosle cambista, pues no, pero con K. Cambiemos la forma en que se ven los cambistas y seamos un cambista digital. Y algo importante que quiero destacar es la identificación del problema. Muchos te dicen que emprendas en algo que te apasiona. Por ejemplo, no sé, imagínate que eres un músico, ¿no? Y tú quieres emprender en, de repente, tocar covers y hacer un curso de música para la gente. De repente es interesante y aparte es algo que te apasione, puede ser algo sostenible y algo que le dé sentido a tu vida. Yo creo que está bien ese camino, no me parece, no estoy en contra de ese camino, me parece súper válido. Sin embargo, no es que a mí me apasionaba cambiar dinero. Yo le agregaría a esa frase que emprende en un problema que te dé sentido a ti, que le dé sentido a tu alrededor. Porque si tú estás trabajando por solucionar un problema, al darte sentido a tu propia vida, vas a hacerlo con pasión, te va a terminar apasionando. En nuestro caso, fue interesante cómo fuimos enamorándonos de querer solucionar el problema y decir, oye, ¿cuánta gente, por ejemplo, cambia a través de una entidad financiera plata? ¿Cuánta es la diferencia? Para que se den una idea, ¿cuánta es la diferencia de lo que cambia una persona en el banco con lo que cambia una persona en la calle a nivel de plata? 6, 7 veces más. Entonces decíamos, oye, no puede ser que haya tanta diferencia por una actividad tan transaccional, tan sencilla. Y por otro lado, más todavía preocupante como problema era, no puede ser que la gente salga con miedo, con pánico a la calle, mirando a su costado, pensando en que le vayan a robar su plata. Eso era lo más urgente de solucionar. Entonces, como primera recomendación es, enamórate del problema. Encuentra un problema que le dé sentido a ti y a la gente que te rodea, al mundo en general. Otra cosa que les quiero comentar es la importancia del equipo. Y aquí hay una investigación bien interesante que de IDEO hicieron una investigación con muchas startups exitosas en el mundo y dijeron, oigan, ¿cuál es el equipo ideal para crear tu propia startup? Y no es que existan personas particulares ideales, pero existen algunos arquetipos que se cumplen en startups disruptivas, grandes, exitosas. ¿Cuáles son esos 4 arquetipos? Ojo, 4 arquetipos no quiere decir que sean 4 personas. Quiere decir más bien que una persona, por ejemplo, puede tener 2 de estos arquetipos o una persona puede tener 3 de los arquetipos. La cosa es que los arquetipos
estén presentes dentro del equipo. El primer arquetipo es el idealista. Es la persona visionaria, la que ve cómo es el futuro, la que ve la tendencia, la que se adelanta a esa tendencia más bien. Esa persona tiene que estar dentro del equipo. Yo me considero, por ejemplo, una persona idealista. Paulo, mi socio, el que se le ocurre la idea, es totalmente idealista también. Entonces, ese arquetipo se cumplía. El segundo arquetipo es la persona que puede producir esa idea. Alguien puede tener la idea, la persona soñadora que trae esa idea a colación, y una persona tiene que saber cómo producirla, cómo hacerla realidad. Ese es el que produce la idea. Y en ese caso era la persona de tecnología, del equipo de tecnología, que ya les contaré un poco más, que era el CTO de Cambista, que podía desarrollar la plataforma. En tercer lugar está la persona, no solamente el arquetipo, que encuentra la idea, que la produce, sino que encuentra un match perfecto entre la necesidad de las personas y eso producido. Esa es la persona vendedora, la comercial, la que te puede vender piedras. Siempre se repite en un equipo la persona que vende un montón, la comercial. Y en ese caso era yo. Paulo tenía una visión, era idealista, pero tenía una visión más enfocada en producto, y yo era una persona que podía ir al canal 4 a decirte que Cambista existe y que es lo mejor y que se vende súper bien, ¿no? Ese soy yo, soy una persona más vendedora. Ese arquetipo es necesario que esté en tu equipo. Y el cuarto arquetipo es la persona que te aterriza a la realidad. La persona que te dice, oye, tranquilo, no seas soñadora, las cosas son así. No es una persona que mira de manera negativa, sino realista y crítica. Normalmente es la persona que maneja los números, por ejemplo. Ella ve las finanzas y dice, oye, esto de acá no va a ser sostenible, y te aterriza. Esa persona nosotros la buscamos. Me acuerdo con Paulo, dijimos, oye, nosotros no tenemos idea. Nosotros no tenemos idea de cómo funciona el tema del cambio, cómo se fondean las empresas con monedas, tengo que tener dólares en mi cuenta, tengo que tener soles en mi cuenta, cuál es el modelo de negocio, cómo ganamos. Era una figura que nos era totalmente ajena, y por eso buscamos a un economista, que es de verdad una persona que admiro mucho, se llama Fernando, es la persona más inteligente que conozco del mundo financiero. Y es con este equipo que formamos, y acá es una enseñanza muy importante. Puede que tú tengas una idea ganadora, puede que tengas un producto muy bien hecho, muy bien pensado, pero si no tienes el equipo para hacer realidad ese modelo de negocio, vas a tener muchas dificultades, va a ser más lento de lo normal y no creo que vayas a tener mucho éxito. Yo considero que es muy importante ser dueño de una parte de algo que sea exitoso, de un 30%, 20% de algo que sea exitoso, a 100% de nada, de algo que no funcione. Entonces, júntate con el equipo, cuenta tu idea de negocio, no tengas miedo de hacerlo hasta que encuentres a socios que podrían aportar a tu modelo o a tu emprendimiento. Y sobre este punto quiero recomendarles algo, contarles una experiencia que fue bastante traumática, para serles honesto. Nosotros creamos la plataforma sin ningún CTO al comienzo. ¿Recuerdan que le dije que tiene que estar el productor? Ya, nosotros no teníamos ese productor. Nosotros contratamos a una persona a través de Upwork. Si no conocen Upwork, es una plataforma muy útil que te permite conectar con freelancers de distintas especialidades, de diseño, de desarrollo, comercial, marketing, lo que necesites, en todo el mundo. Y me acuerdo que buscamos y encontramos un programador en Luxemburgo, muy capo de verdad. Él se llama Víctor, y él nos ayudó muchísimo a setear la plataforma, que al comienzo era bien fea, pero funcionaba. Quiero decirles que tuvimos una experiencia traumática cuando lanzamos la plataforma, y es que el dueño del edificio donde estábamos, me acuerdo, en la oficina chiquitita de mi mamá, ahí nos acomodábamos. Mi mamá trabaja en una empresa de medicamentos para enfermedades raras, y como ella estaba todo el tiempo haciendo trabajo de campo, nos prestaba la oficina para trabajar. Y en esta oficina nos contacta el dueño del edificio porque supo que estábamos cambiando dinero. Y nos invitó, decía, no, yo no confío mucho, así que quiero que cambien delante mío, o sea, que estemos nosotros ahí con la plataforma y con la laptop cambiando. Subimos a su oficina y es ahí donde estábamos haciendo el cambio con él. Él nos manda $10,000, que fue nuestro cambio más grande. Y me acuerdo que su internet era el Internet Explorer y no cargaba nuestra página en su computadora. A diferencia horaria, Víctor estaba durmiendo y no nos contestaba para solucionar el problema. Y perdimos a ese cliente de por vida. O sea, fue una experiencia y dijimos, pucha,
esperemos que no hable mal de nosotros porque se cae la plataforma. No es que cambió los $10.000, simplemente que queriendo hacerlo, nunca pudo mandarnos. Y dijimos, ojalá que no nos haga mala fama, ¿no? Porque la plataforma no funcionó. Y fue una experiencia que nos llevó a decir, oye, necesitamos a alguien en el equipo, un CTO de todas maneras. El siguiente punto es cómo creamos un producto mínimo viable. Solo tienes que hacerte dos preguntas. De tu idea de negocio, ¿cuál es la suposición más arriesgada que estás haciendo? ¿Y cuál es el experimento más barato, más rápido para confirmar esa suposición? La suposición más arriesgada de Cambista era cómo la gente va a confiar en unos chiquillos que han puesto una plataforma que de repente no nos conocen, no saben quién está detrás y nos van a transferir su dinero primero. ¿Cuál es el experimento más pequeño, más rápido y más barato, por así decirlo, para validar esa suposición? Era que alguien nos mande su dinero a nuestra cuenta y nosotros le mandemos nuevamente a su cuenta. Y ese era nuestro producto mínimo viable, por así decirlo, o nuestro proceso mínimo viable. Es así donde le pedimos, me acuerdo, plata a mi papá. Dólares, él tenía dólares que le dijimos, papá, estamos haciendo este negocio, préstanos y nosotros te pagamos un interés por encima del mercado, y ese interés le pagábamos mes a mes. Entonces nosotros nos veíamos comprometidos, no hagan eso en casa, a pagarle, a darle vueltas al dinero. Si no le dábamos vuelta al dinero no íbamos a tener cómo pagarle el interés mensual. ¿Y cómo le dábamos vueltas? Cambiando. Y es así donde empezamos a probar, oye, transfiéreme primero, yo te transfiero a tu cuenta si necesitabas. Y ese era nuestro MVP. Y cuando vimos que familiares y amigos empezaban a hacer esto, ya teníamos una plataforma como de registro bien fea. Acá sigan lo que dice mi amigo Rick Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn, no es mi amigo, lo admiro. Pero él lo que dice es, si no sientes algo de vergüenza en el lanzamiento de tu producto, lo has lanzado demasiado tarde. Construye el 20% que tenga el 80% de valor. Eso es importantísimo. Esa es la filosofía del MVP. Entonces, fue así donde creamos la plataforma. La gente se registraba, ponía su cuenta y nos transfería desde su cuenta de banco a nuestra cuenta y le transferíamos nuevamente en dólares. Primero empezamos con gente de confianza. La idea se nos ocurre en septiembre del 2016, para que se den una idea. En diciembre, enero ya estábamos sacando la plataforma. En enero del 2017. Y es ahí donde empezamos a operar y empezamos a generar caja, dando vueltas. Es un negocio bastante líquido. ¿Cuál es el modelo de negocio de Cambista? Para que los que no saben, tú tienes un spread, que es la compra y la venta. El spread es la diferencia o el abismo que hay entre compra y venta. El dólar, míralo como un producto. Yo compro el dólar más barato y lo vendo un poquito más caro. Y esa diferencia, es decir, si yo te compro a ti $1.000 a 3.30, a otra persona que lo necesite se lo voy a vender a 3.33 y gano esos centavos extra. Nuestro modelo de negocio, más o menos para que se den una idea, es de 0.3% por cada operación. Normalmente ustedes estarán acostumbrados a productos que vendan 100%, 50% más de margen. Nuestro margen es 0.3%, es bien chiquitito, entonces ganamos por masa, por cantidad de cambios. Y en este punto creo que es muy importante co-construir con tu cliente. Tienes que estar en constante co-construcción, escuchar qué te dicen, preguntarles. Nosotros me acuerdo que cada cambio que alguien hacía o a cada persona que se quedaba en pendiente, lo llamábamos y le preguntábamos qué pasó, por qué no cambiaste, qué no te dio seguridad, qué te daría seguridad. Esa escucha es clave que la tenga. Y damos el modelo y luego rápidamente constituimos la empresa, hicimos toda la parte legal. Pero sí creo que al comienzo toda esa parte de constitución, de la marca en Indecop y todas esas cosas que incurren gastos, es mejor primero validar una idea de negocio, creo yo, y una vez que ya la validaste, ir por todo el proceso legal. Entonces, en nuestro caso, fue interesante también porque la parte legal fue un tema, porque no sabíamos, no existía una norma para nosotros como casa de cambio digital, todo era tradicional. De hecho, cuando fuimos a la Superintendencia de Banca y Seguros nos dijeron qué raro que vengan ustedes a preguntarnos, normalmente nosotros los buscamos a ustedes. Y nos pedían, por ejemplo, unos lugares físicos con botiquín y caja de seguridad, y nosotros les decíamos, oye, pero todo es digital. Y ellos igual nos lo pedían, pero cuando ya les explicamos bien el modelo, ya al comienzo dijeron, ok, que sea una oficina administrativa y ustedes atienden digitalmente. De hecho, la norma, le hicieron una adenda a la norma para adaptarse a nuestro modelo de negocio, al modelo de negocio de las casas digitales. Entonces, para nosotros fue un logro porque la ley se adaptó al final a la necesidad, no tanto nosotros a la ley.
Es un caso que pasa una vez a las 500, ojo, tengan mucho cuidado, pero en este caso fue para nosotros un hito muy importante. Creo que te das cuenta que tu startup funciona cuando el canal principal donde vienen tus clientes es el canal orgánico. ¿Por qué? Porque a veces uno como que empieza a hacer su startup y rápidamente piensa, ya, quiero hacer Facebook Ads y quiero hacer publicidad y quiero salir en el comercio y quiero salir en medios masivos. Alto, dense un alto, porque algo que he aprendido es que el growth de tu startup al comienzo está todo enfocado en producto. Preocúpate, enfócate en lograr una experiencia tan wow, tan increíble, que el boca a boca sea tu principal canal de adquisición de clientes nuevos. Y así pasó con nosotros. Como les dije al comienzo, empezamos con gente de confianza, mi enamorada, mi mamá, mi familia, gente cercana, y ellos empezaron a recomendar a otros y empezaba a venir gente extraña. Me acuerdo que transfirió $3, de ahí transfirió 100, de ahí transfirió 300, y nosotros, oye, ¿quién es esta persona? Y de ahí 3000, y inmediatamente después vemos y nos llama directamente a nuestro teléfono, al teléfono de Cambista, y era el editor central de economía de uno de los medios más conocidos acá en el Perú, que es El Comercio. Y nos dijo, oye, me encanta lo que están haciendo, me han solucionado la vida, quiero hacerles una entrevista. Y así fue. Mi financiero no quería que vaya, yo dije, oye, yo tengo que ir a esta entrevista, y me decían, no podemos atender a la demanda, y yo al final no le hice caso, y fui yo a hacer la entrevista, y fue un golazo. Me acuerdo, en enero, en marzo fue la entrevista, que si la buscan en YouTube la van a encontrar. Súper nervioso yo hablando de Cambista, y me acuerdo que llegaron un montón de clientes al día siguiente. Fue un boom. O sea, aquí donde aparece uno de los grandes fracasos que casi nos lleva a tirar la toalla. Nosotros estábamos en nuestra primavera después del anuncio del comercio, porque empezaron a llegar muchísimos clientes, y no solamente eso, sino también llegaron inversionistas. Me acuerdo que llegaron 2 inversionistas privados que nos dijeron, nosotros queremos invertir por un porcentaje de la empresa. Nosotros no teníamos idea de cómo era levantar capital. El ecosistema de startups en Perú en esa época era muy incipiente. Recién estaba Creana, Joinas, Kulki. Entonces no teníamos muy claro cómo hacer el proceso de levantar capital. E igual hicimos la negociación, igual conversamos con ellos, pusimos una meta de qué hacer con el dinero, y llegar al break-even en un año, levantando $80,000. Entonces ya habíamos cerrado, habíamos hecho el apretón de manos, y por $80,000 me acuerdo que era un porcentaje, un cuarto de la empresa, 25%. Ahí ya les contaré en otra ocasión los aprendizajes de levantar capital. Yo creo que dimos mucho porcentaje por poco dinero. La cosa es que hicimos el apretón de manos, y los bancos, antes de firmar un acuerdo, los bancos nos cierran las cuentas. El banco más importante del Perú nos cerró las cuentas porque pensaba o interpretaba que éramos una casa de cambio tradicional, una plataforma de cambio tradicional física, y ellos no operaban con casas de cambio. Entonces nos cierran las cuentas y literal se nos vino todo abajo. O sea, estuvimos justo en esa época. Me llega a mí, por ejemplo, una oferta de trabajo que era la oferta de trabajo soñada en un banco, justamente en el área de innovación. Y mi esposa incluso me dijo, en ese momento mi novia, mi enamorada, me dijo, oye, toma el trabajo. Pero como nos habíamos comprometido tanto con el problema y habíamos visto a nuestros clientes iniciales felices, dije, no hay forma, tengo que remarla una vez más, tenemos que remarla una vez más. Y fuimos a mover cielo y tierra con los bancos, nos juntamos con ellos, con su área de cumplimiento, les explicamos cómo era el modelo, cómo teníamos nuestros controles bien hechos, y el banco nos abrió nuevamente las puertas, pero nos cerraron en abril y nos abrieron las puertas recién en julio. En julio es que aceptamos la ronda de inversión de los $80,000, y se acuerdan que les dije que en un año íbamos a llegar al break-even. Ya llegamos en 6 meses al punto de equilibrio, y desde ahí hemos estado reinvirtiendo las utilidades en la compañía y no nos hemos visto en la necesidad de levantar capital. Igual llega el punto más importante, ya la parte final, que es cómo escalamos el negocio. Que uno de los mejores aprendizajes que puedo tener aquí es que, ¿se acuerdan que les dije que el capital inicial que pusimos era, cada socio, éramos $3,000 cada uno? Entonces había $9,000 en la caja, que eran nuestros ahorros de vida, y
y esos $3.000 teníamos que usarlos bien. Entonces yo me acuerdo que yo me encargaba de la parte de growth y marketing y lo que hice fue probar. Probamos de todo. Creo que es importante al comienzo en una startup que pruebes. Pruebes con distintas formas, obviamente no gastándote todo el presupuesto, sino poquito en cada cosa y veas qué es lo más eficiente. Hemos probado de todo. Me acuerdo que probamos con la caja también que íbamos haciendo, probamos invirtiendo en publicidad en los ascensores de oficinas. No teníamos cómo traquear eso, entonces no sabíamos si ha generado un buen impacto o no. De todas maneras nos ayudó a posicionarnos y creo que la estrategia de marketing al comienzo era, oye, posicionemos Cambista como la primera casa de cambio digital. Y así fue, o sea, en verdad la estrategia era hacernos conocidos y hacíamos esas estrategias de posicionamiento, de repente estar en lugares, en eventos importantes o hacer PR. Hicimos muchísimo PR, conseguimos una chica, me acuerdo que era súper capa con contactos y que por 2.000 soles nos ofrecía 6 impactos en medios. Los impactos en medios fueron muy importantes para nosotros, porque como era algo novedoso, se posicionaba mucho más rápido. Por otro lado, algo interesante era que nosotros sin saber mucho dijimos, oye, hay que apostar por SEO. Yo en ese momento tenía conocimiento un poco del poder que tenía el SEO, pero sabía que no era un resultado de corto plazo, sino que el resultado lo ves de aquí a 6 meses, pero tienes que crear contenido, tienes que posicionarte, de repente hacer link building con páginas que son externas y que te dan cierta autoridad para posicionarte cuando la gente busca. Para los que no saben, SEO significa Search Engine Optimization, que es posicionamiento orgánico en Google. Es decir, tú creas una página de tal manera que le dices a Google para qué estás hecha, y cuando alguien busca ese para qué, Google lee, interpreta y dice, oye, tu página es el mejor resultado que ofrecerle y te pone arriba. Entonces para eso hay muchas técnicas y nosotros invertimos en una auditoría de SEO, una agencia que nos ayudó solamente en SEO. Y fue una inversión no barata, pero fue la mejor inversión a largo plazo que pudimos hacer. Me acuerdo, hasta el día de hoy, el 80% de nuestro público viene por el canal orgánico, recomendación boca a boca, el SEO, o sea, por el posicionamiento orgánico que tenemos en Google, porque creamos mucho contenido con respecto a finanzas, tipo de cambio, dólar. No, compramos, me acuerdo, había una página que se llamaba ¿Cuánto está el dólar? Y al comienzo no cobraba nada, cobraba muy poquito, y nosotros le dijimos, oye, quiero estar ahí porque estaba primerita en autoridad en Google, y nos puso ahí también. Entonces, ese trabajo de SEO fue bien importante. Y por otro lado, una vez que ya habíamos invertido en eso, vimos cuál era el costo de adquisición más eficiente. Yo invertía, por ejemplo, 100 soles en Facebook, o $30 en Facebook, $30 en Google, $30 en LinkedIn, y así en varios canales, y me di cuenta que el costo de adquisición de Google era mucho más barato. Me acuerdo en esa época que el costo de adquisición era como $9, $9 a $10. Mira, y ahí era más barato. Hoy en día, después del posicionamiento que hemos logrado por Google y también por el posicionamiento de marca, nuestro costo de adquisición es de $1. Entonces, es tan importante el adquirir usuarios como el posicionarte como marca. Todo esto fueron los aprendizajes que tuvimos. Yo creo que en una startup tecnológica lo mejor que puedes hacer es la trazabilidad, ¿no? O sea, hacer cosas que tú puedas medir y ver el impacto que tiene, para tú saber cuál es el canal más eficiente al comienzo y a ese meterle todas tus balas. Estrategia muy graciosa, de verdad, que les recomiendo mucho que exploren estrategias que sean los más bootstrapping posible. ¿Por qué digo esto? Porque al comienzo no hay muchos recursos y uno tiene que bandearse. Me acuerdo que buscamos en Facebook, había un grupo, por ejemplo, muy famoso que se llama Buen Dato, y ahí nosotros hicimos la finta de que éramos de la comunidad de Buen Dato, ¿no? Hay que encontrar maneras de hackear los canales. Y poníamos, oye gente, ¿saben cómo puedo cambiar dinero sin tener que salir a la calle? Me da mucho miedo ir, y entre nosotros respondíamos dentro de Buen Dato, poniendo Cambista, y así nos hacíamos conocidos. De verdad que fue una estrategia súper buena, orgánica, sin inversión de un sol. Igual, también así como esa, hay estrategias que se le llaman estrategias de canguro. Hay empresas que no necesariamente son tu competencia, que quieren llegar a esos clientes. Entonces nosotros, por ejemplo, nos asociábamos con alguna empresa
para hacer algo juntos. Ellos no competían directamente con nosotros, pero sí llegaban al mismo targeting. Entonces hacíamos colaboraciones y esto era muy útil. Se llama la estrategia del canguro. De hecho, Netflix, por ejemplo, hizo esa estrategia con Toshiba. Toshiba vendía DVDs y Netflix lo que hizo fue poner sus cupones de descuento en los DVDs, y cuando iban a la tienda a comprar Toshiba, Netflix te daba cupones de descuento para alquilar sus DVDs. Entonces, esa estrategia es muy conocida y se la recomiendo mucho, porque al comienzo no hay muchos recursos y hay que aprovecharlos al máximo. Bien, finalmente, al día de hoy ya somos, como les dije al comienzo, una empresa de más de 40 personas. Lidero ahí esa compañía con mis socios, todavía estamos metidos a tiempo completo. Y lo más bonito es que hemos podido escalar el negocio con nuestros propios recursos. Claro, levantamos una primera ronda, pero de ahí más o menos, para que se den una idea, hemos reinvertido en la compañía $1.200.000. Entonces eso es como una segunda ronda de inversión. Ahorita, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado más de $14 millones ahorrados. Tenemos un algoritmo que sabe cuánto cobra el banco, y comparado con eso, le hemos ahorrado a nuestros clientes $14 millones desde que existimos. Y lo más importante es que hemos hecho más de 800.000 transacciones seguras y exitosas. Es decir, son 800.000 transacciones que le hemos transferido exitosamente al cliente, y el cliente ha podido ahorrarse algún robo o incluso el miedo de salir a la calle. Entonces, para eso nosotros es el logro más importante. Y por otro lado, ¿qué se viene para Cambista? Nosotros creemos que este servicio hay que hacerlo de manera excepcional. Entonces, nos hemos enfocado mucho en un solo producto, que es cambiar dinero, y perfeccionarlo al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque durante la pandemia vino muchísima demanda, porque la gente ya no podía salir a la calle a cambiar. Entonces entraron muchísimas personas a usar Cambista, y nosotros no podíamos atender la demanda. Nuestra atención al cliente se vio perjudicada, tuvimos que contratar mucha gente rápido, capacitarla, fue un reto, pero hoy en día ya creemos que estamos listos para integrarnos verticalmente con otros servicios. Hay dos cosas que queremos hacer. Una es envíos al extranjero. Eso es lo siguiente que se viene. Queremos ser el TransferWise de Latinoamérica, y es algo que los clientes, en 40% de nuestros clientes, necesitan. Así que lo vamos a hacer. Estamos ya prestándonos una licencia. Vamos a ofrecer también préstamos. Somos una de las primeras fintechs que tiene una alianza con un banco en el Perú. Entonces ya podemos con ellos ofrecer un esquema de préstamos y hacemos un revenue sharing. Y por otro lado, también se van a venir soluciones con respecto a la inversión. Y así vamos cubriendo para ser un banco sin ser un banco. Esa es un poco la perspectiva que tenemos de Cambista. Y obviamente, como socios, queremos hacerla crecer lo más posible y hacer el famoso éxito, ¿no? Una startup en algún momento va creciendo de manera acelerada, y en un punto o sale a bolsa o hace una venta estratégica para que el jugador que lo compre lo lleve a otro nivel. Entonces, por eso tenemos la necesidad de crecer tan rápido, porque el timing para las startups es muy importante. Gracias por escuchar todo este video. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo domingo.